Bueno, buenos días, buenas tardes, Argentina. Buenos días, buenas tardes, Fernando. Gracias a ti y a Manantial por invitarme a participar en el Congreso de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. Es un honor para mí estar con vosotros. Es verdad que estoy en la distancia. Espero que podáis contactar conmigo. En todo caso, yo daré al final de esta presentación, en la última diapositiva veréis mi correo electrónico. Quien quiera escribirme, comentarme, preguntarme, lo que quiera, por supuesto, a vuestra disposición. Soy Antonio Burgueño, ¿vale? Director médico del programa Desatar español. Voy a comentar estos tres temas, ¿vale? Que salen ahora en la pantalla. Desatar en el mundo, mis intervenciones en Argentina, obviamente también contando con la residencia Manantial, Centro Libre de Sujeciones, ¿vale? Y lo que ahora estamos trabajando, sobre todo en los 2 últimos años, que es Desatar, dado llamar Desatar 2.0, que es promover que las personas con demencia vivan bien en una residencia. Vale, esto es muy interesante, lo comentaré al final de mi exposición. Un poco cómo está el tema de las sujeciones y el desatar en el mundo, pues todo nace a partir de iniciativas de investigación rigurosas promovidas por profesionales de enfermería, de forma más pionera en Estados Unidos y muy a continuación, muy deprisa, muy enseguida en Holanda, ¿vale? También por parte de profesionales de enfermería. Estos ponen un poco el dedo en la llaga y hacen que surja el cuestionamiento de poner límites al uso de sujeciones en el ámbito de los cuidados prolongados, de los cuidados a largo plazo, ¿vale? A partir de ahí, ¿vale?, surge una especie de movimiento Desatar en el mundo. Varios países se suman a esas iniciativas, aportan datos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Redufix en Alemania, todavía sigue vigente. Bueno, es un programa que también, de una forma similar al programa Desatar español, pretende ayudar, colaborar en la eliminación de las sujeciones o, bueno, un planteamiento a lo mejor de uso racional de sujeciones. Nosotros somos más radicales en esto, ¿vale? Nosotros proponemos una tolerancia cero al uso de sujeciones porque sabemos que se puede prescindir totalmente del uso de sujeciones en este tipo de instituciones, lo sabemos comprobado, claro. Se suman también iniciativas curiosas, como por ejemplo la ciudad de Trieste, al norte de Italia, que se autoproclama ciudad libre de sujeciones. Todos sus centros de servicios sociales a personas mayores son totalmente libres de sujeciones. Y bueno, pues España nos sumamos en el año 2003 a estas iniciativas y el año pasado cumplimos 20 años. 20 años y todavía seguimos trabajando el tema, lo que de alguna manera pone de relieve o pone de manifiesto que es un fenómeno complejo, ¿vale? No es fácil abordar esta práctica, no es fácil, sobre todo, cambiar las dinámicas, las actitudes, la mentalidad que lleva a esta práctica finalmente a aplicar sujeciones físicas y o farmacológicas en las personas mayores cuando se les presta cuidados, ¿no? Bien, en la evolución de todo este proceso, sobre todo en la década del 2010, pues se dan bastantes movimientos, como hemos dicho, los he mencionado ya. Uno de ellos es buscar entre distintos profesionales de distintos países que están trabajando en el tema sujeciones, buscar un consenso internacional de lo que es una sujeción, qué se debe considerar una sujeción, ¿vale? No lo voy a leer, esto está publicado en internet, se puede encontrar, en el año 2016 se publicó y está disponible para todo el que quiera verlo, ¿no? En definitiva, se trata de hablar un mismo lenguaje de manera que nos podamos entender y podamos compartir información, sobre todo de prevalencia de uso entre países. ¿Vale? ¿Qué hemos aprendido después de tanto tiempo? Bueno, pues hemos aprendido que, sobre todo, el determinante principal de que se usen sujeciones es la mentalidad, la actitud de los profesionales y, bueno, también aspectos culturales de la sociedad. Nosotros estamos en una sociedad muy proteccionista. España es una sociedad muy proteccionista, muy paternalista, y de alguna manera este es uno de los determinantes de que en España tengamos un uso
mayor de uso de sujeciones que en otros países de nuestro entorno, ¿no? Una actitud que depende, bueno, pues de la cultura de cada uno, de sus valores, de conocimientos que puedan tener y de las experiencias que puedan tener en su labor diaria de cuidados, ¿no? Sabemos también que hay una barrera psicológica de miedo cuando se plantea hay que prescindir de las sujeciones. Lo primero que ocurre es que se produce una resistencia, esto va a ser un desastre, ¿vale? Las personas mayores se van a caer, se van a perder, va a ser una debacle, ¿no? Y luego al final, y ahí lo pongo en el final de la diapositiva, ver para creer, cuando ven que se puede trabajar sin sujeciones y que no pasa nada, finalmente los profesionales se lo terminan creyendo de una manera que luego son grandes adalices de promover que se siga trabajando en erradicar sujeciones, ¿no? Se van sumando a ese movimiento que cada vez tiene más fuerza y, por supuesto, hemos pasado ya a un punto de no retorno, no hay marcha atrás para esto. En los últimos 2 años, la verdad es que a nivel internacional la cosa se ha desinflado un poco, era como un suflé, sobre todo alimentado por profesionales que tenían interés en investigar en la materia, pero bueno, y alguna normativa que hay en distintos países, pero poco ambiciosa en el sentido de que, bueno, ponen el límite de que es obligado que haya una prescripción médica para aplicar una sujeción y que es obligado a contar con el consentimiento informado de la persona objeto de la sujeción o de quien le represente. Poco más, ¿vale? La normativa para poco más ha servido y, bueno, pues ha habido mucha iniciativa profesional, pero de alguna manera ese suflé se ha desinflado y, sin embargo, en España es al contrario. En España el suflé se ha inflado más, ¿vale? Sobre todo en los últimos 2 años. Por ejemplo, tenemos el caso de que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se posiciona, ¿vale? Esto había costado tiempo al menos, pero hoy en día, y esto tiene una antigüedad de un par de años de este posicionamiento, bueno, pues hablan claramente de atención libre de sujeciones, ¿no? Como una propuesta técnica, ¿vale? A nivel de, aquí en España también, a nivel del Ministerio de Derechos Sociales, véase, Gobierno de España, también se posicionan y plantean que se debe de suprimir las sujeciones químicas o mecánicas en las residencias. Bien. Una novedad también, quizás la más reciente, es esta instrucción de la Fiscalía General del Estado en la que ordena a los fiscales controlar el uso de las contenciones mecánicas o farmacológicas en unidades de psiquiatría, salud mental, centros residenciales y o sociosanitarios de personas mayores y centros de discapacidad. De tal manera que los fiscales toman el rol de ejercer un control. De alguna manera esto tiene, claro, un efecto en ese ámbito de los cuidados a largo plazo, que es un poco, bueno, pues ese temor a que a nivel de fiscalía te puedan buscar las vueltas a las sujeciones que se puedan estar usando. Y más recientemente, de un año para acá, más o menos con más intensidad, se suman también hospitales. ¿Vale? Hospitales de agudos. Yo mismo, a través del Comité de Ética del hospital donde he trabajado siempre, el Hospital Gregorio Marañón, formé parte durante más de 10 años de ese comité, promovimos elaborar unas recomendaciones para el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el hospital, ¿vale? De hecho, de esto se hizo eco la Consejería de Sanidad y a partir de ahí se legisló y, bueno, pues a partir de ahí también han empezado a surgir iniciativas de otros hospitales. Y lo que se ha dado también mucho en esta última década, más intensamente en los últimos años, pues también ha sido lo que yo llamo derivadas, ¿no? Son iniciativas de ayudar, favorecer, formar para que los centros eliminen las sujeciones, bueno, con más o menos afán de lucro en su quehacer. El caso es que hay mucha ebullición de muchas entidades que quieren enseñar, ayudar, colaborar en ese proceso de eliminación de sujeciones. Y llegamos a Argentina, ¿vale? Yo en Argentina, bueno, contactan conmigo, yo creo que eso era sobre el año 2015 más o menos, contactan conmigo para participar en un congreso, no me acuerdo qué número, el congreso de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Yo presento en una ponencia lo que es el programa de SATAR, su razón de ser, por qué, los datos que tenemos, etc. Y a partir de ahí contacto también
con profesionales y directivos de centros allí en Argentina, y lo siguiente que ocurre es que de la residencia Manantial surge el interés de ser sometidos a una comprobación externa, de hacer una comprobación por mí mismo. Yo hago esas comprobaciones también aquí en España, ya son más de 250 centros acreditados en este país como libres de sujeciones. Bueno, pues el caso es que se decide que sí, que yo voy a Buenos Aires a hacer la comprobación de la residencia Manantial, de la que es director precisamente Fernando Scholm. Entonces él es el que contacta conmigo, nos ponemos de acuerdo, etcétera, se hace la comprobación y este centro recibe la acreditación. Primer centro en Argentina comprobado y acreditado como centro libre de sujeciones por el programa de SATAR, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Y a ver, de esto me gustaría destacar la experiencia que yo tuve cuando visité este centro, ¿vale? Es un centro diferente en gran medida, en muchos aspectos, de lo que eran los centros, las residencias en España en ese tiempo, ¿no? En ese año. Es verdad que han evolucionado las residencias en España también, hoy son otra cosa, mejor en positivo, pero a mí me llamó la atención y yo creo los consideré como elementos facilitadores para lograr que esa residencia sea un centro libre de sujeciones, sobre todo detalles que hoy en día estamos encasillando dentro de nuestro proyecto de SATAR 2.0, Vivir bien con demencia en la residencia. Estamos encasillando en el concepto de residencia especialmente amigable con las personas con demencia. Esta residencia Manantial es una residencia para personas con demencia. Se notaba muy claramente que es un centro especializado, ¿vale? En el manejo de personas con demencia, el cuidado de personas con demencia. Se notaba mucho la organización, ¿vale? Para que hubiera una cercanía a la vez que entornos muy controlados, sencillos, ¿vale? Unidades de convivencia pequeñas, se notaba el trato también, el respeto hacia la persona, que se conoce a la persona, se reconoce a la persona. Se notaba también el énfasis que se ponía en la cobertura de necesidades. Sabemos claramente hoy en día que las necesidades no cubiertas de las personas con demencia son el principal disparador de alteraciones conductuales de estas personas y por lo tanto, por ende también del sufrimiento de esas personas, ¿vale? La promoción de actividades significativas, la promoción de la sensación de seguridad y de control de su propia vida y de control sobre los entornos. En esos entornos no se sobrepasaba el umbral para el estrés. El entorno hoy en día se conceptualiza como el tercer cuidador de las personas con demencia. Es esencial trabajar sobre el entorno, hacer modificaciones y bueno, pues detalles como por ejemplo el protocolo que tenían para prevenir y manejar las batallas en el baño, que es una de las cuestiones también críticas en el empezar el día de una persona con demencia. Bueno, pues estos detalles a mí me llamaron mucho la atención. De alguna manera me hicieron ver que efectivamente un centro puede ser mucho más amigable con las personas con demencia. ¿Y en qué se traduce? En este centro se tradujo sobre todo en que prescindir de las sujeciones fue más fácil, ¿vale? Porque el centro tenía todos estos detalles, todos estos estándares de desempeño. También se hizo formación, en una de mis visitas a Buenos Aires se hizo formación a un grupo multidisciplinar de profesionales que luego fueron la base para crear un grupo de SATAR dentro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, un grupo de SATAR que está ahí funcionando, ¿vale? Y que, bueno, pues que es una iniciativa interesante, pionera también. No existe una cosa así, similar, en todo el continente americano, sudamericano, y bueno, pues ahí están andando y planteando avances en este sentido, ¿no? Por seguir y ya ir hacia el término, sobre todo poner el foco en lo que decíamos de centros especialmente amigables para personas con demencia. Nosotros aprendimos que los centros que son más amigables, y en cierta medida lo aprendimos también a través de la residencia Manantial, es que en ellos es más fácil prescindir de las sujeciones, porque en gran medida el motivo de las sujeciones, bueno, detrás de las sujeciones siempre hay una persona con demencia, no se aplican sujeciones a personas con sus capacidades cognitivas intactas en las residencias, ¿vale? Solo se aplican en personas con demencia
Y el motivo para aplicar esas sujeciones en estas personas, en gran medida, son sus alteraciones conductuales, las conductas que nos hacen temer por ellos. De tal manera que si el centro es especialmente amigable para las personas con demencia, hay mucha menor incidencia de alteraciones conductuales y mucha menor necesidad de intervenir de forma más o menos drástica para contener a una persona. Más fácil de desatar. Y a la inversa, los centros que han trabajado para erradicar las sujeciones, esto tenemos mucha experiencia de cientos de centros aquí en España, lo que han hecho ha sido ir transformándose y modificando entornos y haciendo ajustes organizativos, etcétera, tomando medidas que finalmente se han traducido en que el centro se ha vuelto más amigable para las personas con demencia. Y se ha llegado a ese objetivo final, que es prescindir totalmente del uso de sujeciones en este tipo de personas y en ese tipo de instituciones. Bueno, en gran medida, la base técnica de todo esto es que el desatar 1.0, por llamarlo de una manera, sus líneas estratégicas eran promover la seguridad física pasiva en las residencias, esa seguridad para la cual el residente no tiene que poner de su parte, ¿vale? Porque las personas con demencia no ponen de su parte para estar más seguros, por un lado. Y trabajar para prevenir y manejar de forma no agresiva las conductas más desafiantes de esas personas con demencia. Hay que tener en cuenta que en España más del 60% de las personas que viven en residencia son personas con demencia, ¿vale? Bueno, pues nos planteábamos que podíamos ir más allá y nos planteábamos ese desatar 2.0. ¿Qué es el desatar 2.0? Bueno, la idea fuerza es esa, buscar que las personas con demencia vivan bien. En este caso hablamos de vivir bien con demencia en una residencia, ¿vale? Estamos hablando de una institución en la que la persona termina viviendo muchas veces en España una proporción importante. Ya hemos dicho que más del 60% de las personas con demencia, de las personas que viven en una residencia, son personas con demencia. Y bueno, pues lo que queremos es promover, ir más allá y promover mayor bienestar de estas personas. Aparte de, por supuesto, prescindir de las sujeciones como estándar de oro básico, ¿no? ¿El enfoque cuál es? Bueno, pues hemos estado trabajando en identificar tanto mediante investigación, revisión científica y puesta a prueba en los centros donde estamos pilotando la cosa, identificar los disparadores de esos que hemos llamado síntomas psicológicos y conductuales reactivos, ¿vale? Que responden a algo externo a la persona y que por lo tanto son características del centro sobre las que podemos trabajar y que podemos modificar. Cuestiones como el trato directo, los entornos, la organización, programas especiales que sabemos que promueven bienestar y también la aplicación de ciertas herramientas clínicas que son de especial valor, ¿no? A la hora de cuidar a personas con demencia, de especializarnos en cuidar a personas con demencia. Finalmente, y por hacer una especie de compendio, bueno, pues un centro más amigable para las personas con demencia, aparte de ser un centro libre de sujeciones, por supuesto, estándar de oro crítico, hay que partir de ahí. Son centros que comprenden el lenguaje de los síntomas psicológicos y conductuales reactivos. Son centros que transforman la organización, hacen ajustes organizativos y de sus políticas asistenciales para hacerlo más amigable. Especialmente son centros que cuidan el estado de ánimo de los profesionales de atención directa, ¿no? Hay mucha evidencia científica en el sentido de que nos permite afirmar que el estado de ánimo de esos profesionales incide directamente en el bienestar de la persona con demencia que es objeto de sus cuidados. Por lo tanto, trabajar sobre sus actitudes, trabajar sobre el trato, aceptar una cuota de riesgo como parte esencial de un buen cuidado. Ahí está también el prescindir de las sujeciones, trabajar sobre los entornos, hacerlos más protésicos, promover la seguridad de forma pasiva, que las personas no tengan que hacer nada para estar más seguras, hacerlos más terapéuticos y además aplicar ciertos programas especiales como racionalizar el uso de fármacos psicotrópicos, limitarlo, programas para propiciar la canalización de emociones, programas para promover que los centros sean más amigables también en aspectos ambientales, hacerlos más domésticos, más hogareños, ¿no? Los programas como Light Household en inglés. Y también promover la introducción de la reflexión ética, ¿vale? Esto se está ayudando, se está trabajando con los centros en todo esto, se está impartiendo formación y los centros van avanzando en todo ello. Ya tenemos 3 centros comprobados, cumpliendo estándares que hemos desarrollado
para considerarles más amigables y estamos trabajando en otros muchos más, ¿vale? Así que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis el correo electrónico para quien quiera preguntar, comentar cualquier cosa. Y bueno, pues que espero que el congreso que estáis celebrando, yo lo veo desde la distancia, que sea todo un éxito. Un abrazo a Fernando, saludos a la residencia Manantial, que me gustó mucho y me enseñó mucho, y bueno, pues a seguir en la brecha. Muchas gracias.